Hola a todos, mi nombre es Luis Felipe Guzmán. ¿Qué les cuento de mí? Primero que soy un apasionado del diseño. El diseño siempre ha sido como el eje de mi vida y he sido un aventurero. Eso me ha dado la fortuna de poder trabajar en diferentes lugares y de mutar mucho mi campo profesional. Arranqué en temas de arquitectura, de ahí pasé a retail, de retail pasé a tecnología, y de tecnología terminé trabajando en temas de experiencia de usuarios e investigación de usuarios. Soy especialista en Design Thinking, en Design Management, y hace poco llegué del país. Es muy grato poder estar acá porque en febrero de este año estaba en el mismo ambiente en la ciudad de Barcelona, y fui finalista de este mismo evento, y realmente se siente la misma buena energía y lo que ustedes están haciendo es realmente apasionante. Más que las ideas, más que todo lo que ustedes desarrollen, para mí lo importante creo que es que ustedes se conozcan, que conozcan gente interesante, que hagan amigos, y si sale una idea de negocio de acá, maravilloso. Pero más que todo son las personas y los equipos que ustedes están formando. Hoy les voy a hablar un poco y afortunadamente tenemos este ambiente porque es como el propicio. Les voy a hablar sobre el poder de cuando uno crea historias y personajes. Y pues la primera, para los que no pueden ver en la primera diapositiva, lo que tenemos es a Walt Disney. En el año casi de 1900, este personaje empezó a crear todo un imperio que se basa solamente en historias y cómo crearles experiencias a las personas. Y creo que esto es lo que debemos lograr nosotros. Él dice que cuando no hay un personaje, cuando no hay una historia, pues realmente no existe algo concreto, ni puedes marcar cosas en las personas, que se llaman experiencias. Entonces siempre me pregunto el por qué, cuando nosotros presentamos las ideas, siempre llenamos un checklist. Ah, es que esta es la necesidad, este es el problema, este es el tamaño del mercado, mi cliente es este, voy a hacer dinero de esta forma. Entonces es como un checklist, y el problema de esto cuando lo hacemos es que es completamente racional. Entonces al final, como ustedes han pasado por jurados durante todos estos días, la gente queda, pero ¿qué fue lo que dijo? Ustedes se esforzaron tanto por contarle como que queda, no le entendí. Mientras tanto otro está con el BlackBerry, el otro está bostezando. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos dedicamos a convencer cerebros. Tratamos de convencer a las personas con argumentos racionales y nos olvidamos de convencer a las personas por la emoción. Cuando tú generas emociones en las personas, esa persona se va a acordar de ti y automáticamente las cosas racionales pasan a otro plano. Entonces, ese es el poder de crear historias. Yo les aseguro que todos los que estamos acá nos acordamos de momentos memorables dentro de nuestras vidas. El día que nos graduamos, el primer beso, la novia inolvidable, la pelea inolvidable, nos acordamos de la música que había, el ambiente, la ciudad, pero nunca nos vamos a acordar ni la hora, ni la fecha. Eso es lo que genera momentos memorables. Tenemos que atacar primero el corazón antes que el cerebro. Entonces el primer paso que siempre hay en cualquier historia es crear personas. Una gran diferencia que existe entre segmentos de mercado y crear personajes son las siguientes. Las personas son arquetipos que representan frustraciones, que representan necesidades, que representan todo lo que caracteriza a una persona. Por ejemplo, muchos de ustedes pertenecen al mismo segmento de mercado, pero a nadie le gusta decir que es igual al otro. Todos tenemos diferencias, y esa es la diferencia cuando uno construye personajes. Son personas vivas que tienen frustraciones, necesidades, aspiraciones, y eso es lo que debemos tratar de transmitir, y es la segmentación ideal. ¿De dónde viene esa segmentación? Es de poder investigar muchísimos usuarios y tú construyes tu usuario ideal, y ese usuario ideal presenta esas características. A diferencia del segmento de mercado, es mucho más racional, es demográfico. Entonces yo tengo números, es hombre, mujer, de qué edad, esa es la gran diferencia. Por lo tanto, siempre hay que tener unos pasos en cuenta. Cuando uno crea personas, pues hay que personificar.
Entonces tenemos que ponerle una fotografía, para que nosotros, ¿qué es la potencia de la imagen? Es que podemos capturar información que no necesitamos escribirla, sino que viéndote ya sé qué arquetipo tienes. El segundo paso es la parte demográfica. Entonces ahí es importante siempre tener una base racional de en qué segmento de mercado estamos, pero después también tenemos que hacer toda la parte de desarrollo de la persona, en donde vamos a escribir una historia, bien sea del día, el mes, el año, qué ha pasado con él. Este es un ejemplo que les quería mostrar para los que no están viendo. Estamos viendo una imagen en donde estábamos construyendo una persona para un proyecto con Volkswagen. Entonces, Volkswagen quería en Europa abordar a personas que no utilizan todavía carro, que son los jóvenes que tienen más o menos en este momento 14 a 16 años, como una estrategia de branding, y querían explorar, en Europa las ventas de carros cada vez decrecen más. Entonces, este tipo de empresas está diciendo, ¿y qué vamos a hacer en 10 años? ¿Cómo vamos a hacer para llegar a estas personas? Entonces, cuando empezamos a modelar este personaje, una herramienta muy potente es entender los actores que están alrededor de este personaje. Entonces encontramos 3 niveles de actores. Entonces el primer actor, como son personas de 16 años, la persona que más influenciaba a estos personajes son la pareja. La persona era un hombre, entonces era su novio. Al segundo nivel, no se imaginan lo que encontramos, era el perro o su mascota, lo que más podía influenciar a este personaje. Y el tercer nivel era el mal necesario para este adolescente, que es el padre. Uno a los 16 años, el papá le pide que si quiere añadirlo a Facebook y uno lo rechaza. Yo no quiero ni tener una foto con él, pero es un mal necesario porque me da la plata para pasármela bien. Entonces, cuando tú entiendes ese ecosistema, puedes entender muchísimas cosas, cómo aproximar a mis clientes, cuáles son los mejores canales. Entonces, ahí empiezas a construir un arquetipo. Como toda historia, pues siempre hay muchos personajes. Entonces, está el personaje principal, como veíamos en esa diapositiva, pero también hay personajes complementarios, hay antagonistas, es como cualquier película que vemos. Entonces, esos personajes es ver cómo están influenciando a nuestro segmento. Ya el segundo paso siempre es estructurar una historia. La primero que uno quiere oír es cuál es el dolor. El dolor que tenemos, que representa a ese personaje. ¿Qué es lo que le duele? Y eso es muy importante, es lo más contundente que tú puedes tener. Después, cuando el dolor está identificado, aparece Superman. ¿Y Superman quién es? El superhéroe es lo que nosotros estamos construyendo para solucionar una necesidad concreta, real, plasmable, que las personas puedan decir, eso es lo que yo necesito, eso es wow. Y al final, como cualquier producto o servicio, ¿qué va a decir la gente de nosotros? ¿Cómo lo va a comunicar? ¿Y qué va a pasar para poder crecer? Entonces siempre acuérdense de 3 etapas. Esta diapositiva, para los que me están oyendo y para los que no alcanzan a ver, esto es un canvas que existe que se llama This is Service Design Thinking, está disponible. Esto sirve mucho para entender las 3 etapas básicas y cuáles son los puntos de contacto que nosotros debemos identificar para poder garantizar una experiencia. Entonces son la etapa pre, el dolor, cómo se entera el personaje de lo que vamos a ofrecer, la etapa durante el uso de ese producto o servicio y la etapa post, que nunca la debemos olvidar, cómo se va a replicar, qué va a decir el usuario y garantizar que eso sea una experiencia. Este es un proyecto, para los que no pueden ver, estamos viendo en este momento cómo podemos identificar los puntos de contacto más relevantes que vamos a tener con nuestro usuario. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque ustedes en este momento están construyendo productos, pero esos productos van a necesitar otra serie de cosas para apoyarlos, para poder salir al mercado, para poder comunicarse, para poder replicar. No es únicamente el producto. Entonces, en esta curva lo que hicimos es, ¿cómo se motiva, por ejemplo, el usuario para utilizar nuestro producto? ¿Cómo expongo yo mi producto? Es el siguiente punto de contacto. ¿Cómo lo compra? ¿Cómo lo usa? Y después, ¿cómo lo recibe y cómo lo recomienda?
Cuando ya tenemos identificados esos puntos de contacto, entonces ahí ya podemos construir el storyboard, porque ya sabemos exactamente cuáles son las escenas de nuestra propuesta de valor y cómo las vamos a transmitir. Hay diferentes formas, ustedes pueden encontrarlas en internet cómo hacerlo, pero lo importante es que ustedes tengan un flujo muy claro y tengan las escenas más relevantes dentro de su historia. ¿Cuál es el beneficio? Y ya para acabar esto, los beneficios que podemos encontrar es, cuando yo tengo una historia, tengo una perspectiva holística de todo. Entonces, puedo saber los 360 grados de lo que estoy proponiendo. Puedo entender todos los pasos que están involucrados, envueltos para hacer un proceso. Puedo visualizar qué motiva a las personas a utilizar un sistema. Puedo visualizar qué necesidades tengo que cubrir para satisfacer ese sistema. Ustedes están trabajando ahorita, por ejemplo, ingenieros, diseñadores me dijeron que no hay muchos, y gente de administración de empresas. Cuando tú cuentas una historia, estos personajes ya empiezan a visualizar cuáles son sus planes de trabajo. Y lo más importante es que puedo generar un campo común para que todas las personas involucradas en mi propuesta me entiendan lo que quiero hacer. Y ese para mí es el poder de crear unas historias. Muchas gracias. Voy a ver que en internet sí hay... ya se ve el calvo. No, les estoy facilitando para que ustedes cuenten las historias. Tengo una pregunta. Claro. Veo un riesgo Mira. fuerte. La pregunta es que yo veo un riesgo fuerte en esta... Veo un riesgo fuerte en esto del personaje en cuanto a entiendo perfectamente que la necesidad es emocional, que no tengo... ¿Está aprendiendo? ¿Aló? Ya te escucho. Vuelvo y repito la pregunta. Veo un poco riesgoso el tema de la creación del personaje, puesto que entiendo perfectamente el tema emotivo y la decisión de compra está basada en una emoción y luego una justificación mental, hasta ahí no hay problema. La identificación, sin embargo, con un personaje, es decir, lo que hizo Mac en algún momento de Somos Hipsters, y ahora la gran crítica, que es ya no es un nicho de persona, me parece riesgoso en un pitch, digamos, para este tipo de cosas, en donde yo puedo generar un personaje que creo que es el usuario perfecto, y el momento de dar el pitch no logro la identificación con ninguna de las personas que están haciendo la contraparte. Ok. Hay dos puntos. Primero, estos personajes no se construyen en un día, en el mundo normal. Se construyen de muchísimas entrevistas e investigación etnográfica. En esto que sí que puede ayudar es que por lo menos a ustedes les va a dar un foco. ¿Sí? Entonces ya tienen, cuando ustedes logran segmentar a profundidad, pueden salir mañana y validar mucho más rápido. ¿Sí? Perfecto. Ok. Hablabas de del personaje tiene unos influenciadores y que tratan de conseguir esos influenciadores para poder uno, basado en esos influenciadores, poder crear toda la historia de ese personaje. Sí. Obviamente también para en 20 o 30 horas lograr identificar influenciadores es muy complicado, pero sí me hace muy importante hacerlo. ¿Cómo, digamos, cuál sería la forma más fácil de por lo menos identificar uno o el más importante de ese personaje para lograr uno tener una idea clara de cómo llegar con la idea correcta y lograr pues el objetivo final? Bueno, yo creo que el ejercicio acá es bastante rápido, o sea, es lo mismo que estamos aquí en el problema, pero ustedes podrían ahorita prototipar algo y es indagar, por ejemplo, los actores o las motivaciones que tuvieron cada uno de ustedes para venir acá y van a ver que es completamente diferente. A mí, por ejemplo, me gusta esto porque me apasionan los startups y me apasiona esta energía que existe. Hay gente que puede venir acá a ser amigos porque se sentía sola
Yo estaba sola en la ciudad, como estaba Dan de Holanda, que dijo, oiga, voy a ir a Colombia y hay un Startup Weekend, de pronto él está buscando hacer amigos acá. Hay gente que puede venir únicamente a hacer network, ¿sí? O hay gente que viene acá para buscar sacar una idea adelante, sea como sea, y está buscando recurso humano. Son motivaciones completamente diferentes y son arquetipos completamente diferentes, y yo creo que todos estamos más o menos en el mismo segmento. Entonces, eso es lo importante. Por eso ustedes tienen que imaginarse, en este ejercicio hay que imaginárselo, pero no cuenten generalidades, sobre todo en la segmentación, en el Canvas, en la parte de segmentación de consumidor, porque no es real. Entonces, cuando salgan realmente, después de pasar este proceso, salgan el día lunes a validar, va a ser muy difícil identificar su cliente, si ustedes no lo han segmentado a profundidad. Una pregunta, yo trabajo un poco en tema de experiencia de usuario, pero a nivel de construcción. Usabilidad. No tanto usabilidad, sino la experiencia del cliente al momento de comprar una casa y cómo es su proceso emocional en ese mientras Qué lo hace. bien, súper interesante, qué bien. Eso, digamos, lo he venido trabajando y he tenido un impacto gigantesco con los clientes. Pero después llega el siguiente paso. Lo termino, eso lo hice con una estrategia de fidelización y que me genere en voz a voz. En su experiencia, ¿cómo ha sido una vez se termina el desarrollo de la experiencia y diseño del producto, el paso siguiente? Después de que termino la postventa, por decirlo así. ¿Cómo entra el storytelling ahí? Bueno, primero que todo, quiero hacer una aclaración, y es que todos los que estamos acá somos facilitadores de experiencias. El único que vive la experiencia es el usuario. Nosotros no seamos tan egocentristas en decir que nosotros hacemos experiencias, porque no las hacemos. Nosotros facilitamos los mejores puntos de contacto para que esa experiencia sea buena, mala o regular, pero el que decide es ese personaje. Por eso ya digo que no es una línea que tú ya cubriste, porque siempre vas a estar pivoteando, porque cada cliente tiene diferentes necesidades y diferentes expectativas. Entonces no creo que sea una ruta lineal, es un pivotaje completamente constante. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Sí? Sigue. Hola, este personaje que mencionabas, que vamos a construir y elaborar, ¿Sí? es un personaje ideal, ¿cierto? Mencionabas que era un personaje con todas las buenas expectativas de lo que para nosotros es un personaje. Sí. Ese personaje con el tiempo también va a pivotear conforme Claro. Nuestra idea va cambiando. Claro. O sea, va evolucionando también Claro. con la idea. Ese es el proceso de validación, porque ustedes en este ejercicio lo que van a salir es con un canvas lleno de preguntas. Ustedes hasta ahora no han salido a la calle a validar absolutamente nada. Entonces, ahí es cuando van a empezar a estrellarse. Y eso tiene que estar cambiando, el canvas va a cambiar N cantidad de veces. Por ejemplo, eso es uno de los procesos que hacemos con apps.co, aquí en el ministerio, que es salir a descubrir el consumidor. Que ya cuando tienen un canvas, supuestamente, es que no aguanta la primera entrevista. No la aguanta. Entonces toca empezar a cambiarlo. Ok, necesariamente. Ok, gracias. Una pregunta que Claro. se me ocurrió. En la segmentación del cliente en la que tú hablabas, yo podría inferir que uno podría hacer segmentación por influencias de él o por emociones, una segmentación distinta. Tú puedes hacer, es que segmentación, ¿qué significa? Tú puedes segmentar por las necesidades, porque gente tenga las mismas frustraciones, porque tengan las mismas aspiraciones, tengan los mismos puntos de dolor, por ejemplo. Y fuera de eso lo cruzas con la información demográfica. Entonces eso te va a generar una fórmula única de personaje. ¿Ok? ¿Ya está? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Ok. Un aplaudido. Bien, gracias. Gracias. Ok. Bueno.